Hola, hola, mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Hoy, como ya habrán visto por el título, tenemos un vídeo que los va a dejar con la boca abierta, absolutamente impactados. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una declaración de amor, pero una declaración de amor que, no se la esperaban. Literalmente el final los va a dejar diciendo que... Antes de que nos metamos de lleno en esta historia, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Sí, ya sabes. Dale clic a ese botoncito rojo y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Prometo que te vas a divertir mucho y que siempre te voy a traer contenido interesante y que te haga pensar. Y a los que ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Los adoro. Ahora sí, vamos al grano. La historia que les voy a contar hoy tiene como protagonista a Mert y Afra. Seguramente muchos de ustedes los conocen, ya sea por sus trabajos individuales o por los rumores esos rumores jugosos que los han rodeado. Mert, ese chico con una sonrisa que derrite glaciares, y Afra, esa mujer con una mirada que lo dice todo sin necesidad de palabras. Dos personalidades fuertes, dos talentos innegables, y una historia de amor secreta. Bueno, no tan secreta porque ya se ha destapado todo, pero créanme, la forma en que se destapó es lo que hace que esta historia sea tan peculiar. Todo comenzó como suelen comenzar estas cosas, con miradas. Miradas robadas en sets de grabación, sonrisas cómplices en eventos públicos, comentarios en redes sociales que dejaban entrever una conexión especial. Los fans, claro, se volvieron locos. Shippeos por todas partes. Almohadilla Mert Afra, almohadilla Afmer, y un sinfín de combinaciones que inundaban Twitter, Instagram y TikTok. Pero ellos, Mert y Afra, mantenían el silencio. Negaban los rumores, aseguraban ser solo amigos, compañeros de trabajo, colegas que se respetaban mutuamente. La típica, ¿verdad? Pero claro, donde hay humo hay fuego. Y el fuego entre Mert y Afra, aunque intentaran apagarlo, era evidente. Las fotos que los paparazzi tomaban en sus momentos libres, las entrevistas en las que se ponían nerviosos al mencionar el nombre del otro, los pequeños detalles que los delataban, todo apuntaba a lo mismo: aquí hay algo más que amistad. Y entonces llegó el bombazo. Un vídeo. Un vídeo que se filtró a las redes sociales y que en cuestión de minutos se hizo viral. En el vídeo se veía a Mert y Afra en un restaurante sentados uno frente al otro. La iluminación era tenue, la música suave y el ambiente claramente romántico. Hasta ahí, nada del otro mundo, ¿no? Dos amigos cenando juntos. Pero luego Mert se levantó de su silla, se acercó a Afra, y agárrense. Comenzó a recitar un poema. Pero no era cualquier poema. No era un poema de Neruda, ni de Becker, ni de Benedetti. Era un poema que Mert había escrito para Afra. Un poema lleno de metáforas, de referencias a momentos compartidos, de confesiones de amor profundas y sinceras. Un poema que, si lo traducimos a palabras sencillas, decía algo así como: Afra, estoy perdidamente enamorado de ti desde el primer día que te vi. Tu sonrisa ilumina mi vida, tu mirada me hace temblar, y tu presencia me completa. Imagínense la escena. Mert con la voz temblorosa, recitando este poema apasionado a Afra, quien lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. El vídeo termina ahí. No vemos la reacción de Afra, no sabemos si le respondió a Mert, no sabemos si se besaron, si se abrazaron, si salieron corriendo del restaurante. Nada. El final queda completamente abierto. Y ahí es donde entra lo impactante de la declaración. No es la declaración en sí, que ya es bastante romántica y sorprendente, sino la forma en que se hizo pública. No fue una entrevista exclusiva, no fue un comunicado oficial, no fue una publicación en redes sociales. Fue un vídeo filtrado, robado, que expuso la intimidad de Mert y Afra al mundo entero. Ahora bien, ¿por qué digo que el final es inesperado? Porque después de la filtración del vídeo, en lugar de confirmar o negar la relación, Mert y Afra desaparecieron. Sí, tal cual lo oyen. Se esfumaron. Cerraron sus cuentas de redes sociales, cancelaron sus compromisos laborales, y se fueron del radar mediático. Nadie sabe dónde están, qué están haciendo, ni si siguen juntos. Algunos dicen que se fueron de viaje para escapar del escándalo.
Otros que están negociando un contrato millonario para contar su historia en una serie de televisión. Y otros, los más conspiranoicos, aseguran que todo fue un montaje publicitario para promocionar una nueva película o serie en la que ambos participan. La verdad es que nadie lo sabe. El misterio que rodea a Mert y Afra es tan grande como el amor que se profesan. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. No sabemos cómo termina, no sabemos si tendrán su final feliz, pero lo que sí sabemos es que su declaración de amor, aunque inesperada y polémica, ha tocado el corazón de miles de personas en todo el mundo. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Como ven, el amor puede surgir en los lugares más inesperados y de las formas más sorprendentes. Y a veces las historias más hermosas son las que quedan inconclusas. Recapitulando un poco, vimos cómo Mert y Afra, dos figuras públicas, se vieron envueltos en rumores de romance. Luego un vídeo filtrado reveló la declaración de amor de Mert hacia Afra. Y finalmente ambos desaparecieron del ojo público, dejando un final abierto e incierto. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que disfruten de mi contenido. De verdad, gracias. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Creen que Mert y Afra están realmente enamorados? ¿Qué harían ustedes si se encontraran en una situación similar? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos a todos. Y no se corten, sean honestos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like. Un like me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Y si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse ya mismo. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre les traeré contenido interesante e entretenido y que los haga pensar. Además, compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todo el mundo. Así me ayudan a difundir mi canal y a llegar a más personas. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérense, mis chismosos favoritos, que la historia no termina ahí. Ni mucho menos. Porque después de este vídeo, las cosas se pusieron aún más locas. Como buena influencer que soy, me dediqué a investigar a fondo qué demonios estaba pasando con Mert y Afra. Y déjenme decirles, encontré cosas que ni se imaginan. Para empezar, volvamos un poco al principio. Mert y Afra se conocieron hace unos años en una serie de televisión que tuvo un éxito arrollador. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los que trabajaron con ellos en la serie cuentan que pasaban horas hablando, riendo y bromeando. Que se cuidaban el uno al otro, que se preocupaban por el bienestar del otro. Que eran, en definitiva, inseparables. Pero claro, ambos tenían sus vidas sentimentales. Mert salía con una famosa modelo, y Afra estaba comprometida con un reconocido empresario. Así que por mucho que hubiera atracción entre ellos, parecía que su historia de amor era imposible. O al menos, eso era lo que creíamos todos. Durante la grabación de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Mert y Afra eran constantes. Los fans analizaban cada una de sus interacciones, cada una de sus miradas, cada uno de sus gestos. Y encontraban pruebas supuestamente irrefutables de que estaban enamorados. Pero ellos, como ya les conté, negaban todo. Decían que eran solo amigos, que se respetaban y admiraban mutuamente, pero que no había nada más. Sin embargo, la presión mediática era cada vez mayor. Los paparazzi los seguían a todas partes, los reporteros les hacían preguntas incómodas, y los fans no dejaban de acosarlos en las redes sociales. La situación se volvió insostenible, y Mert y Afra decidieron tomar distancia. Dejaron de verse con tanta frecuencia, evitaron aparecer juntos en eventos públicos, y se centraron en sus respectivos trabajos. Pero el destino, mis amores, es caprichoso. Y a veces nos pone a prueba de las formas más inesperadas. Un día, Mert y Afra se encontraron por casualidad en un café. Empezaron a hablar, a recordar viejos tiempos, y se dieron cuenta de que la conexión entre ellos seguía intacta. De hecho, era aún más fuerte que antes.
A partir de ese momento comenzaron a verse en secreto. Se reunían en lugares discretos, a horas intempestivas, para evitar ser descubiertos por los paparazzi. Se llamaban por teléfono a escondidas, se enviaban mensajes cifrados, y se juraban amor eterno. Pero claro, como dice el dicho, no hay secreto que dure 100 años. Y la historia de amor de Mert y Afra, por mucho que intentaran ocultarla, acabó saliendo a la luz. Fue gracias a ese famoso vídeo que les conté al principio. Un vídeo que, según se rumorea, fue filtrado por un ex empleado del restaurante donde Mert le declaró su amor a Afra. La filtración del vídeo fue un auténtico escándalo. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, los fans se volvieron locos, y Mert y Afra se vieron obligados a dar la cara. Pero en lugar de confirmar o negar la relación, como todos esperábamos, decidieron desaparecer. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque después de su desaparición, empezaron a surgir todo tipo de teorías sobre el paradero de Mert y Afra. Algunos decían que se habían ido a una isla desierta para vivir su amor en paz. Otros que estaban escondidos en casa de un amigo famoso. Y otros, los más conspiranoicos, que habían sido abducidos por extraterrestres. Pero la verdad, mis amores, es que nadie sabía dónde estaban. Hasta que hace unos días, recibí una llamada de una fuente anónima que me reveló información confidencial sobre el paradero de Mert y Afra. Según esta fuente, la pareja se encuentra en una clínica de rehabilitación en Suiza. Sí, lo que oyen. Mert y Afra están recibiendo tratamiento psicológico para superar el estrés y la ansiedad que les ha provocado la presión mediática. Al parecer, ambos estaban al borde del colapso nervioso, y decidieron buscar ayuda profesional antes de que fuera demasiado tarde. Según mi fuente, Mert y Afra están muy enamorados, pero son conscientes de que su relación es complicada. Saben que tienen que lidiar con la fama, con los paparazzi, con los fans, y con sus propias inseguridades. Por eso han decidido tomarse un tiempo para reflexionar, para sanar sus heridas, y para construir una relación sólida y duradera. Y ahora, mis amores, llegamos al final de esta historia. Una historia que, como ven, está llena de amor, de pasión, de secretos, de escándalos y de misterio. No sabemos cómo terminará, no sabemos si Mert y Afra tendrán su final feliz, pero lo que sí sabemos es que su historia nos ha enseñado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y de las formas más sorprendentes. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Mert y Afra lograrán superar sus problemas y vivir felices para siempre? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión. Y recuerden, mis amores, suscríbanse a mi canal, denle like a este vídeo y compártanlo con sus amigos. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más historias como esta. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no se olviden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.